clase 6, capítulo 8 de Villoro. Bueno, vamos a hablar un poco del capítulo 8, que se trata del capítulo que se llama Saber y Verdad. Un capítulo que ustedes ya han leído, así que vamos a refrescar algunos conocimientos nada más. En el capítulo 7 de Villoro habíamos hecho una gran modificación. Villoro, en la tercera condición del esquema tradicional, la había reformulado y quedaba el sujeto tenga razones objetivamente suficientes para creer que P. Habíamos pasado de un conocimiento que hasta ese momento consideramos desde un punto de vista subjetivo, que estaba debidamente justificado por el sujeto. Ahora necesitamos que además esté justificado no solamente por el sujeto, sino para otras personas. Eso encontramos en las comunidades epistémicas. La gran modificación que vamos a encontrar en el capítulo 8 es que elimina la segunda condición del esquema tradicional, donde dice que P entre mayúsculas sea verdadero, quedando el concepto de conocimiento de la siguiente manera. Quedando dos solamente condiciones: S cree que P y que el sujeto tenga razones objetivamente suficientes para creer que P. Por lo tanto, el concepto de conocimiento en este momento sería una creencia objetivamente justificada. ¿Por qué elimina la segunda condición? En un primer argumento sería porque la condición no integra al sujeto, por lo tanto no forma parte de la condición. Dice que P sea verdadero, mientras que las otras dos sí lo incluye. El sujeto es el que sabe y el que conoce, por lo tanto debería estar incluido y no depender de un elemento externo al sujeto para ser condición del conocimiento. Pero principalmente lo elimina porque habla de verdad en sentido absoluto, una verdad que está en la realidad. O sea, algo va a ser verdadero cuando existe en la realidad. En definitiva, eso sería el concepto de que P sea verdadero, es que P existe en la realidad, tenga existencia. Pero es muy difícil a veces adquirir llegar a percibir esa realidad. Cuando nosotros hablamos yo tengo la verdad o puedo tener la verdad, estamos hablando, hacemos referencia a esa verdad absoluta o esa verdad fáctica, esa que existe en la realidad, que sin ninguna duda existe en la realidad, pero no siempre la podemos alcanzar. Hay algunos conocimientos espontáneos que nosotros vemos a través de nuestros sentidos, que nos parece que podemos llegar a esa verdad absoluta, pero muchas veces el mismo objeto lo podemos ver o lo podemos percibir personas desde distintos puntos de vista, por lo tanto no siempre percibimos lo mismo. Aún así nos podemos confundir en nuestro conocimiento. Por lo tanto, esa verdad en sentido absoluto es una verdad que no siempre es accesible a todos. Los medios tecnológicos han hecho que la verdad en ese sentido sea mucho más posible de adquirir, pero no sería la verdad en sentido absoluto, sino que serían razones objetivamente suficientes que nos permitieron justificar una creencia. Por lo tanto, ahora no hablamos de una verdad en sentido absoluto, sino que hablamos de una creencia objetivamente suficiente. Esa creencia objetivamente suficiente se da en un tiempo determinado. Por lo tanto, las comunidades epistémicas, como vimos, están determinadas en tiempo y en espacio. Entonces, en un tiempo X van a estar justificados, en otro tiempo puede ser que tengan una modificación, estén justificados de otra manera las mismas creencias. Con eso eliminaríamos el escepticismo, porque va a depender de un tiempo determinado de una justificación determinada. ¿Por qué va a estar condicionado eso? Por las razones que entregan las comunidades epistémicas. Por lo tanto, algo va a ser para nosotros conocimiento o va a ser verdadero indirectamente cuando esté justificado objetivamente. Vemos que indirectamente está el concepto de verdad. Algo nos va a ser verdadero para nosotros cuando esté justificado objetivamente. Eso se llama no verdad en un sentido absoluto, sino un criterio de verdad. Es un criterio de verdad que se da en un tiempo determinado y por una comunidad determinada. Entonces principalmente lo eliminamos la segunda condición de Villoro porque no está integrado el sujeto en la condición. Hablamos de una verdad en sentido absoluto, no siempre accesible para todos los sujetos. Y además hablamos de un criterio de verdad y no de verdad en sentido absoluto, por lo tanto no eliminamos del todo el concepto de verdad, sino que verdad sería en este sentido, como un criterio de verdad. Y por último el capítulo habla de los ejemplos del tipo Gettier. En esto tenemos que ver los esquemas de los ejemplos de tipo Gettier, y simplemente los ejemplos de tipo Gettier se refieren a que en algunas creencias o algunos conocimientos donde tenemos las tres condiciones que estableció Platón en sus Teetetes,
Dadas las tres condiciones, muchas veces a través de estos ejemplos se demostró que lo mismo no teníamos un conocimiento. Había una creencia, esa creencia era verdadera y estaba justificada. Y lo mismo podíamos ver que no llegamos al conocimiento. Son dos ejemplos muy simples que dio Gettier, que era un epistemólogo que con eso demostró que cumpliendo con las tres condiciones de Platón muchas veces no garantizamos el conocimiento y que además de después de eso aparecieron muchos epistemólogos con muchos ejemplos, por eso se llaman los ejemplos del tipo Gettier. Lo que tenemos que estudiar ahí son los esquemas nada más de los ejemplos del tipo Gettier para ver muy simplemente que a veces obteniendo las condiciones del conocimiento lo mismo no llegamos a él según el esquema tradicional de conocimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de Villoro, en este momento que hemos eliminado la segunda condición, el concepto de conocimiento para Villoro sería una creencia objetivamente justificada. Bueno, nos vemos en la próxima.